Muy buenos días, amados hermanos. El Señor les bendiga en gran y sobreabundante manera. En esta ocasión vamos a leer la Biblia en el capítulo 14 del libro de Mateo, del verso 22 al verso 33. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despidiendo la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Después de hacer, hermanos, milagros en presencia de sus discípulos, como fue la alimentación de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, Jesús les dio una encomienda a sus discípulos, que era la de entrar en la barca e ir a la otra orilla. El verso 23 dice: «Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo». Cuando Jesús oraba, no necesitaba tener una multitud o una cantidad de personas a su alrededor para sentirse bien, sino que la Biblia nos dice que subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesús y Dios en intimidad, en plena comunión, porque eso es lo que Dios quiere, una relación de dependencia. El Señor quiere que nosotros dependamos de Él, que siempre dependamos de Él. Para esa hora, la barca ya estaba en el mar, donde se presentaba una situación y un problema no muy grato. Los vientos se tornaron violentos y hacía que las olas se levantaran. El mar estaba sacudido, el mar estaba revuelto, el mar estaba picado, como decíamos. Y esas olas que se levantaban impedían que la barca avanzara, que ellos llegaran a su destino. La barca eso impedía que siguieran navegando hacia su destino, porque el viento era contrario. ¿Qué hubiera pasado si el viento hubiera sido a favor? Tal vez no hubiera habido lucha, tal vez no hubiera habido nada de lo que estamos platicando ahora, ¿verdad? A continuación nos dice que la cuarta vigilia de la noche, alrededor de las 3 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Leemos en Génesis 1:2 que dice: «Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas». Y en el libro de Lucas 1:37 nos dice: «Porque nada es imposible para Dios». El caminar en el agua, hermanos, es parte del poder de Dios, es parte de la omnipresencia de Dios, es parte de lo que Dios es.
porque nada es imposible para Él. Él puede hacer de donde no existe, Él puede hacer lo que a Él le plazca, Él puede hacer lo que Él quiera sin que alguien le diga cómo hacer las cosas ni cómo hacerlo. Porque arriba de Él, hermano, déjame decirte que no hay nadie más. Él es absoluto, Él es pleno. Y nosotros no podemos decirle cómo hacer las cosas al Señor. Los discípulos viendo a Jesús caminar sobre el mar, dice, se turbaron y tuvieron miedo, diciendo, un fantasma. Ya tenían el problema del viento fuerte, grandes olas, y ahora mirando a alguien caminar sobre el mar. ¿Sería que aún no estaban preparados para ver y entender lo que Dios quería mostrarles? Lo que Dios quería que aprendieran era que en ese momento de pruebas, en esos momentos de duda, supieran y que pudieran ver que el que estaba con ellos era Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, el único que en esas circunstancias podría ayudarlos, podría librarlos de ese mal que los atemorizaba. Al igual que a ti, hermano querido, si estás atravesando por una situación difícil, déjame decirte que actives tu fe. Sea cual sea la situación que estás experimentando, sea el miedo, el temor que estás experimentando, hermano, es necesario. El Señor quiere que actives tu fe. Dios está en control de todo, de lo natural y sobrenatural. El 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. El 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hermano, lo que Dios está esperando es que haya la disposición en el corazón de las personas, que haya alguien que tome la firme decisión de escuchar su voz y de responder al llamado de Dios como lo hizo Pedro. En el momento en que Pedro dijo, en el momento en que Pedro respondió, es cuando empezó a suceder el milagro, cuando empezó a ponerse todo en marcha. Habiendo respuesta de Pedro, hubo otra respuesta de Jesús y le dijo, en el 29 dice, le dijo, ven. Ahí está la respuesta de Dios, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a ver a Jesús. Imagino a Pedro contento en ir a donde estaba Jesús, no para impresionar a los demás, a Pedro caminando sobre el agua, no para decir, oh, yo sí las puedo, o por llevarse los reflectores, sino porque Pedro amaba a Jesús. Y su mayor anhelo era estar a su lado, hermano querido. Cuando una persona ama a Dios, quisiera siempre estar en su presencia, en comunión con Él. Una persona cuando ama a Dios y está en oración con Él, no quisiera que esa oración terminara, que esa conexión terminara. Pero al ver el fuerte viento, dice el 30, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento que Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Note que el tiempo de Cristo para salvarnos es la hora en que comenzamos a hundirnos. Nos socorre en el punto crítico, su mano siempre impidiendo que el creyente se hunda. Dice el 32, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Cuando Jesús tomó el control de todo, cuando ellos dejaron que Jesús, por medio de Pedro, cuando ellos dejaron que Jesús
tomara el control de la situación, se calma todo, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Vemos en el libro de Mateo, capítulo 3, 17, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Querido hermano, en este momento que me escuchas, si estás atravesando por una situación o un proceso difícil donde el viento está soplando en contra y se te hace difícil el seguir avanzando, o si has perdido la esperanza o tu vida ha entrado en duda, en desánimo o en el temor, déjame decirte, hoy activa tu fe. Es un día para escuchar la voz de Dios que te dice hoy, tened ánimo, soy yo, no temáis. Yo estoy en control de tu vida, activa tu fe. Como dice Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios.